I can't get enough. No, I can't get enough of your amazing love. I can't get enough. No, I can't walk away. No, I can't walk away. 'Cause I have seen your face, and I can't walk away. And I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. There is nothing like your love. I can't get enough. No, I can't get enough of your amazing love, Jesus. I can't get enough. No, I can't walk away. Can't walk away from you. No, I can't walk away. For I have seen your face, and I can't walk away. I just wanna be where you are. And I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. No, there is nothing like your love. I just wanna be where you are. And I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fer, ¿cómo están? ¿Cómo estás todos? Pero muy bien, gracias a Dios. Aquí un jueves más. ¿Cómo va todo hoy? Bien, la verdad que hace calor en New Jersey hoy, un invierno bien raro, pero bien, parece un veranillo de San Juan, una cosa así. Se adelantó la primavera. Sí. Parece, ¿cómo es, Pastor Jorge? ¿La marmota se equivocó este año o qué? Decían que la marmota dijo que 6 semanas más de invierno, pero para mí que se equivocó la marmota. La marmota amateur, porque la otra ya palmó, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, la gente no sabe, la gente fuera de aquí no sabe. Fuera de Estados Unidos no sabe que acá hay algo que se llama, mientras la gente se va conectando y van entrando, les cuento algo que es súper llamativo. Súper random. No sé cómo empezó ni nada de eso, pero acá resulta que el día 2 de febrero, creo que es, si no me equivoco, hay un día que se llama el Día de la Marmota. Y ese día todos esperan que a la madrugada sale la marmota de su cueva, y si la marmota logra verse su sombra, son 6 semanas más de invierno. Y si la marmota no se ve la sombra, ahí dice que viene antes la primavera.
Resulta que este año pasó algo muy curioso. Que un día antes del Día de la Marmota, diríamos, palmó la marmota, murió la marmota. Y entonces nos quedamos ahí. Y pusieron a una suplente que tenían guardadita y dijeron, sí, 6 semanas más. Pero evidentemente era amateur porque pasó una semana, 10 días y se vino el calorcito. Así que bueno, eso es una cuestión anecdótica para que ustedes conozcan un poquito de la cultura. Marce, ¿de qué hablamos hoy? Y vamos a seguir un poquito con el tema del reposo, pero vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Creo que el tema del reposo fue como un tema que hizo pico, ¿no? La gente muy interesada. Evidentemente es un tema que a todos nos está afectando. Pero queríamos también tomarlo desde otro lugar hoy. Hablamos... hay un pasaje en la Escritura donde Moisés está hablando con el Señor. Justamente el Señor lo había llamado a sacar al pueblo de Egipto. Y el Señor le dice, bueno, perfecto, vos me mandás a hacer este trabajo, porque bueno, me elegiste a mí para hacer este trabajo, yo estoy acá, pero ¿quién va a ir conmigo? Como ¿quién me va a ayudar a mí? Y es muy interesante porque en Éxodo 33, en el versículo 14 le dice el Señor, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y bueno, acá está lo que queríamos hablar esta tarde, un poco la esencia de lo que queríamos hablar esta tarde, está el descanso con la presencia de Dios, ¿no? Este tipo de descanso que tiene otro origen, que no viene del ámbito natural, sino del ámbito sobrenatural, y cómo alcanzarlo, ¿no? Bien, entonces, para recordar un poquito, veníamos hablando de todo lo que la vorágine de lo que nos está sucediendo como humanidad nos está afectando, ¿no es cierto? De que hay demasiados elementos que nos bombardean todo el día y que todo eso nos está generando una falta de descanso, una falta de paz interior y que todo eso que se vive hoy nos provoca una distancia, una distancia con el otro, una distancia con la familia, con los hijos, una incapacidad de poder generar relaciones profundas, pero también una distancia con nosotros mismos. O sea, porque cuesta reflexionar, cuesta profundizar, porque cuesta parar la mente para lograr tener un pensamiento claro, ¿no es cierto? Cuesta enfocarse, cuesta hacer focus. Totalmente. Yo por lo que puedo ver ahí en la historia de Moisés, veo cómo Moisés le está diciendo, en otras palabras, me estás dando un trabajo casi imposible. Voy a tener que pastorear a este pueblo, cuidar a este pueblo por años, guiar a este pueblo. Y realmente es algo que me supera. Y es interesante cómo el Señor le dice, yo te voy a dar descanso, yo voy a estar con vos, voy a darte reposo, pero no lo libera de la responsabilidad de él. Exactamente. No es que el Señor le dice, bueno, ¿sabes qué? Vos no vas a hacer nada, yo voy a hacer el trabajo. No. Le dice, yo voy a estar con vos mientras haces el trabajo de pastorear a estas cientos de miles, se calcula que puede haber hasta 2 millones de personas, no sabemos exactamente. Pero cuando pastoreas a este pueblo, yo voy a estar con vos, acompañándote con mi presencia, pero no le quita el trabajo, no le quita la responsabilidad a él de lo que él tiene que hacer. Y nosotros podemos ver en toda la Escritura, Fernanda, cómo el Señor puede ofrecernos un descanso sobrenatural en aquellas cosas que nosotros no controlamos o que están fuera de nosotros. En este caso había miles de cosas que estaban fuera del control de Moisés y el Señor le dice, yo voy a estar con vos. Pero hay cosas que son nuestra responsabilidad y que si nosotros no las ordenamos, si nosotros no las gobernamos, no vamos a tener reposo tampoco. Bien, interesante. Interesante, pero también es interesante, ¿no? Lo paradójico del texto, por ahí para que la gente pueda ubicarse, ¿no?
Moisés tenía que llevar familias. A veces uno lo que lucha para llevar adelante su familia y es como hoy en día, ¿no? Yo pienso la incertidumbre, que todos luchamos con la incertidumbre. Y decimos, bueno, ¿cómo yo logro tener descanso? ¿Cómo logro tener paz? Teniendo tantos desafíos y no sé qué me puede llegar a pasar. O no sé si voy a conservar este trabajo. O qué pasa si me agarra una enfermedad o le agarra una enfermedad a mi esposo. O el futuro de mis hijos. ¿Será que voy a mantener este trabajo para que mi hijo vaya a la universidad? Todas esas cosas que normalmente son preguntas o cuestiones muy femeninas, ¿no? El tema de la incertidumbre y todo eso. Pero yo pienso todo eso que luchamos en una familia. Yo imagino a Moisés llevando cientos de familias bajo su responsabilidad. Sí. Sacando a lo que iba a ser una nación sobre sus hombros. Totalmente. Y en ese contexto, el Señor le dice que le va a dar descanso. Así es. Es tremendo, ¿no? Sí, totalmente. Con respecto al cerebro masculino, al cerebro femenino, lo que me parece que hay que resaltar es que tal vez la mujer, por la forma que está diseñada, tal vez es más consciente de su conversación interna nada más. No es que el hombre no piense en estas cosas, ¿no? Creo que el hombre a nivel inconsciente sí está preocupado por la salud, por el futuro, por la incertidumbre, por el desempleo, por la inflación, pero no lo piensa, no es consciente de su conversación interna. Entonces, un buen ejercicio. Está bueno saber eso. Es bueno saber, porque a veces parece que somos nosotras, ¿no? Las que nos preocupamos, las que nos afligimos y que nos falta la fe. No. Lo que creo es que lo que puede ser un buen ejercicio tanto como para hombres como para mujeres es poder escribir, de alguna forma escribir, ya sea en un cuaderno, en un dispositivo, y establecer algunos límites de cuáles son las cosas que realmente tenemos control y cuáles no. Porque mucha de la angustia que tenemos o la ansiedad que tenemos viene justamente de querer pensar o preocuparnos de cosas que no tenemos ningún control. Porque si absolutamente. Dios no lo permita, pero si unos meses el mundo entra en guerra, o sea, eso no tenemos ningún control. La gente común no tenemos control. O cuando vino la pandemia, ¿qué control teníamos nosotros? Y eso ya sabemos que ocurre en cualquier momento. Entonces hay una gran cantidad de cosas, de miedos que tenemos, sobre los cuales no tenemos ningún control. Pero podría ser bueno que tengamos un buen decir, listo, de todas estas cosas que me pasan por la cabeza, cuáles son las que yo puedo gobernar y cuáles son las que no están bajo mi control. Bien, bueno, está bueno, ¿no? Me parece muy bueno el ejercicio. Sí. Me parece muy bien. ¿Sí? ¿Quieres ir a un tema musical o qué quieres hacer? Está bueno, estaría bueno ir al tema musical, y mientras tanto nos quedamos pensando en esto, en el ejercicio y en cómo administramos nuestros pensamientos, ¿no? Totalmente. Antes de hablar ya te podía oír. Dios, tú has sido bueno. Antes de respirar soplaste vida en mí. Dios, tú has sido bueno. Oh, me abruma, nunca acaba. Tu amor se entregó por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merecía, no lo merezco. Aún así me das tu amor. Oh, me abruma, nunca acaba. Tu amor se entregó por mí.
esté, tú lucharás por mí. Dios, tú has sido bueno, aunque indigno soy, tú pagaste por mí. Dios, tú has sido bueno. Oh, me abruma, nunca acaba, tu amor se entregó por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merecía, no lo merezco, aún así me das tu amor. Oh, me abruma, nunca acaba, tu amor se entregó por mí. Yeah. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. Oh, me abruma, nunca acaba, tu amor se entregó por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merecía, no lo merezco, aún así me das tu amor. Oh, me abruma, nunca acaba, tu amor se entregó por mí. Yeah. Bueno, acá estamos nuevamente. Queremos saludar a todos los que se conectaron, los que están un poquito más lejos, los que están en Argentina, en Chile, los que están en Francia, una hermana querida nuestra, Mirta Vallejos. Saludos aquí. Bendiciones para los hermanos de New Jersey. Acá estamos nuevamente. Qué lindo es poder estar conectados y recibiendo los saludos. Saludo, un abrazo a todos. Gracias por estar en contacto. Y bueno, acá estamos hablando entonces de cómo tener descanso en el medio de todo esto que Dios nos pone. Sí, me acordaba de un autor que leíamos hace muchos años y que nos había sido de mucha bendición. Y él hablaba de cuando Dios no nos libraba de las situaciones, sino que nos libraba en medio de las situaciones. Así es. Y pensando en eso, ¿no? Porque hay veces que queremos que el Señor venga y nos solucione la vida, o que el Señor venga y nos cambie la realidad, y a veces el Señor no lo hace. Y una de las cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo y con meditando en la palabra es que el Señor
nos da un descanso sobrenatural en aquellas cosas que nosotros no tenemos el control. Pero las cosas que nosotros tenemos el control, Él nos deja que nosotros hagamos. Porque esa es nuestra tarea. Y así como Él no liberó a Moisés del trabajo de pastorear a Israel y de todas las luchas que Él tuvo por pastorear a Israel, y lo convirtió en un gran pastor para hacer ese trabajo, un pastor extraordinario, muy formado, muy equipado por Dios. Y Dios no vino y le solucionó la vida a Él. Él tuvo que lidiar con Israel, tuvo que lidiar con este pueblo duro de cerviz que decía la palabra. Y eso nos pasa a nosotros, porque también nosotros estamos rodeados de situaciones así, de contradicciones, de gente que se opone, de gente que te hace problemas, pero todo, ¿no? La vida a veces está llena de complejas situaciones, en lo cotidiano, en la rutina. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa que el Señor no me da descanso a mí? Y ahí creo que sería muy bueno poder reflexionar esta tarde y mirar cuáles son aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Porque en esas cosas sí el Señor va a intervenir en forma sobrenatural. Pero el Señor no va a venir a solucionarnos aquellas cosas que dependen de nosotros, de nuestro gobierno, de nuestro liderazgo, de nuestra actitud. Me gusta mucho eso que dijiste y me quedo con eso así como para pensar que no se nos escape, ¿no? Que el Señor nos da descanso en aquellas cosas que no tenemos control. Así es. Porque a veces es cierto, lo que estamos buscando es poder tener la paz en aquellas cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Totalmente. O estamos buscando, obviamente que todos queremos tener paz en todas las situaciones, ¿no? Sí. Es lo lógico, ¿no? Pero a veces uno está buscando que Dios te dé esa paz sobrenatural o esa paz que sobrepasa todo entendimiento en situaciones que nos corresponden a nosotros. Totalmente. Pero el Señor nos da en aquellas cosas en las que nosotros no tenemos control. Absolutamente. Y es lo más difícil, entregarle aquellas cosas que no tenemos control, entregar en las manos del Señor y poder reposar en Él ahí. Yo pienso en esas familias que viven en conflicto, ¿no? Que viven con problemas, con los hijos, matrimonios, siempre hay problemas, todo el tiempo hay un problema, un clima muy difícil. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Somos cristianos, tenemos al Señor o vamos a la iglesia o esto, pero sin embargo mis hijos están en rebeldía o pasa esto. Pero ahí es como querer desligarnos de la responsabilidad que nosotros tenemos de criar los hijos, de los principios que el Señor nos dejó para educar a nuestros hijos, para llevar adelante el matrimonio. El Señor no te soluciona eso, con tu casa está llena de violencia física o emocional, lo que sea. Tiene que ver con algo una tarea que no se hizo o no se está haciendo. La Biblia es muy clara en que si uno no corrige a sus hijos va a tener problemas y la casa va a ser un lugar muy complejo. Pero eso Dios nos va a venir a meter porque Él ya nos dejó principios en la palabra para aplicarlos, ¿no? Exactamente. Antes de seguir con el tema, quiero pedirle a nuestro operador, me están pidiendo si pueden bajar la música de fondo porque cuesta escuchar un poco. Gracias. Espero que sí, que me den después el ok, porque desde el público me pidieron si se podía bajar un poquito. Gracias. Totalmente, Marce, creo que esto es totalmente verdad y cierto lo que estás diciendo, ¿no? Hay veces que queremos que el Señor haga un milagro en nuestros hijos, cuando nosotros nos hemos encargado de no aplicar los principios bíblicos en la educación de nuestros hijos. Así es. Y después estamos pidiendo al Señor, por favor, hacer algo con este chico, Señor, que es lo que yo siempre digo a modo de broma, ¿no? Pero si lo llevé siempre a la escuelita dominical, no se trata de la escuelita dominical. Exactamente. Se trata de la responsabilidad que el Señor nos entregó cuando nos entregó a nuestros hijos. Fuimos los encargados de educar a nuestros hijos. Y poniendo un poco de balance también esto para aquella persona que está escuchando y dice, bueno, yo no sabía, yo no pude, mis hijos ya están grandes, yo no conocía al Señor. Yo lo que quiero decir es que muchas cosas no sabemos y que en realidad no hay una escuela, generalmente no se ha enseñado. A veces las cosas más importantes en la vida nadie nos enseñó. Totalmente. ¿Sí?
Lamentablemente, a veces estamos muchísimos años en la escuela, bajo el sistema educativo, y sabemos que no nos enseñan el uso del dinero, el manejo del dinero, no nos preparan para el matrimonio, menos para criar los hijos. Entonces, estamos llenos a veces de información, pero las cosas con las que vamos a lidiar todo el tiempo después en la vida no las sabemos. Y tenemos que ir aprendiendo, como decimos, por nuestro cuero, la experiencia. Pero eso es porque justamente se ha perdido mucho tiempo también en la iglesia, ¿no? Se ha perdido mucho tiempo porque si se hubieran seguido los principios de la palabra, qué diferente hubiera sido todo, ¿no? Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes, por ejemplo, cómo amar a sus maridos y todo esto, ¿no? Para la mentalidad hebrea, para la mentalidad bíblica, la idea era de que la generación anterior le transmita a la nueva esas cosas, ¿no? La sabiduría de las canas, la sabiduría de la experiencia. Pero con la ruptura generacional que se ha producido, donde los hijos no escuchan a los padres y los nietos menos a los abuelos, donde cualquier persona que ya no es un adolescente ya es un viejo y ya no es descartable y no es escuchable, es tremendo porque cada generación tiene que volver a reinventar la rueda, ¿no? Totalmente. Pero totalmente práctico lo que dice Pablo. Absolutamente. O sea, y eso es lo que hay que entender, que Pablo era un rabino. Uh-huh. Un rabino que había completado su fe creyendo en el Mesías, pero era un rabino al fin y no podía dejar de sacar de su cabeza las cosas prácticas. Y nosotros a veces queremos desconectarnos Sí. de las cosas prácticas. Dijiste algo interesante porque Pablo, si bien era un rabino, nunca se hace llamar rabino. Y no voy a explicar hoy por qué. Pero sí se hace llamar apóstol. Y como apóstol cumple las tareas apostólicas del apostolado hebreo, del contexto hebreo del apostolado, de una manera magistral. ¿No del apóstol que le tiene que besar el anillo? No, ese Ok, no. ok, Ese ok, es otro apóstol. Está bien. Yo justamente en este viaje a Sudamérica, si Dios lo permite, una de las charlas que voy a dar en Buenos Aires es sobre el apostolado de la perspectiva hebrea, ¿no? Ahí con la gente de TJC2, con el pastor Agustín Marsal, de pastor anglicano, con María del Carmen Pibernus, una colaboradora de este ministerio. Estamos armando unas conferencias y ya hay gente que está inscribiendo y estamos contentos por esto el mes que viene en Buenos Aires, en Capital Federal. Y voy a hablar un poco del apostolado desde el punto de vista hebreo. Porque es curioso que en todo este contexto de apostolitis que existe en toda la América Latina, con tantos apóstoles y tanto movimiento apostólico, no se escucha, yo por lo menos nunca escuché a alguien que explique, por lo menos en el contexto del hispano, que explique lo que era un apóstol en el tiempo bíblico. Y queda como en un vacío, ¿no? Queda como en un vacío. En el mejor de los casos se habla de una lectura griega o romana de lo que era el apostoloi, el romano griego, pero evidentemente Jesús no estaba pensando en eso cuando nombró a sus apóstoles, ¿no? Él como rabino hebreo ni se le ocurre tomar el modelo griego ni romano para sus apóstoles. Entonces me parece interesantísimo porque tiene mucho que ver con esto y de esta ruptura que ha existido, por ejemplo, entre la iglesia bíblica y la iglesia de hoy. Entonces estamos volviendo cometiendo grandes errores porque hemos despreciado gran parte de la tradición de la iglesia. La iglesia es un conjunto de tradiciones, y no estoy hablando de tradicionalismo, ¿no? Que es a veces lo negativo, lo que asociamos con algo negativo, pero la tradición, la transmisión de la tradición. Bien, qué necesario saber todo eso, ¿no? Uh-huh, qué necesario volver, como siempre decimos, hay que volver a las fuentes, porque cuando nos hemos alejado tanto, y no estamos diciendo de retroceder en cosas donde se ha avanzado para bien o se han actualizado ciertos principios o ciertas verdades. Totalmente. Sino en que no nos podemos desconectar de nuestras raíces. Así es. Y no podemos sacar muchas veces de contexto las enseñanzas de los apóstoles. Así es. Porque ellos venían desde un contexto hebreo y con toda una tradición, como vos decís, con toda una tradición de enseñanzas y
y de implementación de la palabra, porque todo estaba estructurado para que la palabra se la pueda cumplir. Aparte del Señor, el Señor Jesús nos mostró cómo Él, como hombre de su época, fue fiel a las tradiciones del pueblo hebreo. Y Él como rabino. Hay ejemplos muy, muy patentes en la Escritura para cualquiera que observa. Si uno mira el éxodo de Egipto y mira la Pascua que se celebra, el Pesaj, el primer Pesaj, cuando el pueblo sale a libertad, es un Pesaj. Pero no tiene nada que ver con el Pesaj que Jesús celebra con sus discípulos. Porque el Pesaj que Jesús celebra con sus discípulos incluye elementos que hasta el Evangelio menciona, como el vino, por ejemplo, que nada que ver con el primer Pesaj. Pero el vino fue incorporado en la tradición de Israel con el tiempo. Claro. Y el Señor toma ese elemento y no solamente que lo toma, sino que lo utiliza para resignificar el significado del vino y hablar de él, del nuevo pacto. Pero Jesús toma aún la tradición de Israel, no solamente lo que estaba en la Torá, sino la tradición de Israel. Porque no hay ni un registro en la Torá de una Pascua con vino. Pero Jesús sabía cuándo tomar lo que le servía y cuando era algo que iba en contra de la palabra, eso es lo que él se oponía. Cuando había una tradición o una costumbre que iba a tapar el mandamiento del Señor, Jesús era radical. Dice, esto es una tradición de hombres que está yendo en contra del mandamiento de Dios. Esto es inaceptable. Y no vamos a hablar de eso ahora porque es largo. Pero Jesús sí valoró la sabiduría de los sabios de Israel, de las cosas que él veía que eran buenas y las tomó. Y de eso estamos hablando hoy. Porque con esta desconexión generacional que está habiendo, parece que la iglesia no termina de aprender y pasan los años y seguimos teniendo problemas con los hijos, problemas gravísimos en los matrimonios. Cada vez estamos más tomando del mundo las cosas y sufriendo las consecuencias y tratando de inventar la pólvora, y la pólvora se inventó hace muchos años. Así es, ¿cómo volvemos otra vez a engancharnos al texto, ¿no? O sea, con lo que veníamos hablando. Para mí, está muy bueno. Para mí tiene que ver con esto de la responsabilidad. ¿Sí? Hay una parte que a nosotros nos toca. Hay una parte que el Señor la va a hacer porque es algo sobrenatural. Él la va a hacer, es cosa que está fuera de nuestro control. Y su presencia promete que nos va a dar descanso en esas situaciones. Pero el tema es lo que nos toca a nosotros. Cuando hablaba hoy de la línea, poder hacer una línea en mi diario, en mi cuaderno, y decir, bueno, esta parte me toca a mí y yo voy a trabajar con esto porque el Señor no va a venir a solucionarme esto. Si vos estás desordenado en tus finanzas, Dios no va a venir a hacer un milagro financiero en tu vida. Absolutamente. Si vos vivís endeudado o gastás más de lo que ingresa a tu casa, vas a tener problemas financieros y el Señor no va a venir a solucionarte ese problema. Ahora, si hay inflación en el país y vos te ordenás, Dios va a suplirte de una forma sobrenatural. Así es, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde podemos ver la mano del Señor sobre nosotros y dándonos ese descanso de su presencia. Uh-huh. Ahora, es muy interesante el pasaje, porque cuando dice el Señor ahí, mi presencia irá contigo y te dará descanso, no usa la palabra que todos normalmente conocemos como presencia. ¿Puedo hablar un poquito de eso? Por favor, todo suyo. Profesora, métase en el hebreo. No, porque normalmente todos conocemos, hay una palabra que es muy conocida como la presencia de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Shekinah. Uh-huh. La Shekinah. Todos conocen esa palabra. Que algunos, ya que estamos, vamos a decir, algunos lo dicen Shekinah o Shekinah, está muy mal pronunciado, es Shekinah con J. Esa es la presencia de Dios. Pero saben que acá no dice esa palabra. El texto no usa esa palabra. Usa otra palabra que es la palabra panim. Wow. Que es la palabra rostro. Rostros. Uh-huh. Los rostros, exactamente. Sí, sí, sí. Y de lo que está hablando, o sea, la presencia que va a ir con nosotros, esa presencia que nos va a dar descanso, es una presencia personal. Wow. O sea, es del buscar el rostro, del face to face, del cara a cara. Impresionante. Sí. No es esa presencia que yo creo que tal vez la promesa te va a dar descanso era sobre Moisés, porque si el pueblo no estaban
no tenía esa relación con Dios, el que iba a tener descanso ahí era Moisés. Totalmente, totalmente. El Señor le dice, a ti te voy a dar descanso. Exactamente. A vos, sí. Porque la Shejina es esa presencia por la palabra, ¿no? Es esa presencia que llena todo. Mm, O sea, si la presencia de Dios llena ahí, llena para todo el que está. mm. O sea, cae la presencia de Dios y el que está ahí cae para todos. Sí, Ahora, esta otra presencia es personal. mm. Qué bueno, Entonces, hay una diferencia. totalmente. Porque hay una bondad de Dios que es para todos. Y hay Ujú. otra bondad de Dios que es para aquellos con los que Él tiene comunión. Hay una que es la que dijo Jesús. Él hace salir el sol para todos. Sí. Así es. Agarra la... Hay días lindos y días malos, y días grises y días de sol para todos, ¿no? Eso no... Si hace calor, el justo y el injusto van a sufrir el calor o el frío. Y eso está ahí. Pero qué bueno lo que decís, porque tiene mucho que ver con esto de la intimidad, ¿no es cierto? Con esto del rostro, de ver el rostro de Dios. Y para mí, a mí me parece que eso es lo que a veces está faltando, ¿no? Tiempo en la presencia del Señor, tiempo para contemplar al Señor. Que a mí me encanta el Salmo 27, donde el rey David, que era un hombre tan activo y tan pila, ¿no? Un hombre que hizo tanto, que estaba siempre en la guerra y conquistando cosas para su reino. Él dice, una cosa he demandado al Señor, esta voy a buscar, dice, que esté yo todos los días en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Y me encanta esta palabra porque es como que él lo tenía todo tan claro en su cabeza, ¿no? Y uno entiende después por qué él es el hombre conforme al corazón de Dios y todo lo que él logra. Y un hombre que nos inspira hasta hoy tremendamente a los que amamos a Dios. Pero él tenía muy claro, dice, una cosa ha demandado el Señor. Y nosotros que a veces vivimos tan dispersos con tantas demandas, demandando tantas cosas al Señor. Él tenía muchísimos problemas en muchas áreas de su vida. Tenía una vida muy difícil en lo familiar. Por eso también es fácil identificarse con David, porque tuvo problemas matrimoniales, tuvo problemas con los hijos, era muy como nosotros. Pero sin embargo Dios estuvo de una forma sobrenatural con él. Y el Señor en varios momentos de su vida le dice, yo te entregué a tus enemigos en tus manos. Yo te di toda la riqueza que quisiste, yo te di todo. O sea, cosas muy grandes, muy sobrenaturales. Él tuvo resultados extraordinarios en su vida. Él tuvo resultados extraordinarios viniendo de una familia pobre, de un pueblo insignificante, un pueblito. Pero él tenía muy claro algo, dice, yo una sola cosa quiero. Quiero estar delante tuyo, mirarte el rostro, los panim. No estaba enfocado en la mano de Dios. Y muchas veces nos estamos enfocados en la mano de Dios, la mano que nos bendice, la mano que nos protege, la mano que pelea. Pero sin embargo él estaba enfocado en el rostro. Y eso también es parte del límite, ¿no? Como vos decías. Así como nosotros tenemos que saber que hay un límite entre lo que nos corresponde a nosotros y lo que le corresponde a Dios, también Dios hace ese límite. Dios también hace ese límite. La presencia que es para todos y Así la es. presencia que es para aquellos especiales. Sí, aquellos que, especial en el sentido no que tenga Dios No un favoritismo, sino aquellos que van a buscar Sí, al Señor. una o sea, meritocracia. Exacto, Es absolutamente. una meritocracia absoluta. Así es. El que busca, el que paga el precio, el que quiere más, el que no se conforma, el iconoclasta de Dios, el que rompe el tablero, el que dice yo quiero más. A mí me interesa poner a Dios en primer lugar y si tengo que enfrentar lo que voy a enfrentar, lo voy a hacer. Y esos hombres cambian la historia, esas mujeres cambian la historia. Y vos, bueno, tocaste ahí ese punto ahí que me traes nuevamente, ¿no? A lo político, pero no solo a lo político regional en el sentido de lo que pasa en cada país, sino a lo que pasa a nivel mundial, ¿no es cierto? Uh-huh.
que se está queriendo sacar eso de la meritocracia, ¿no? Ujú. Es como se nos está queriendo meter eso como que, bueno, todos tenemos derecho a recibir algo. Que no digo que esté mal, pero sí se está llevando a una nueva generación a no querer esforzarse. Y a no querer esforzarse en nada, no solamente en trabajar, estudiar, sino también en la relación con Dios. Es como que quieren hacer la plancha y que Dios los busque, que Dios haga cosas por ellos, o sea. Yo personalmente, para mí es mi punto de vista, ¿no? Y vos podés estar en desacuerdo y cualquier oyente puede estar en desacuerdo. Yo creo que fue un avance de la humanidad el hecho de poder democratizar ciertas cosas o que sean, digamos, sociales, que estén al alcance de todos. Y sería genial si se cumpliera en la realidad. Algo como la salud o la educación para mí tendrían que ser universales, ¿sí? Eso es mi punto de vista. Porque eso es algo básico hoy día, ¿sí? Habiendo medicina y habiendo Totalmente, comida, sí. estando en un mundo que produce alimentos para mucha más gente que la que lo necesita, es triste ver cuando hay hambre en el mundo, es triste ver cuando hay gente sin atención médica, sin seguro médico, sabiendo que eso se podría suplir todo. La distribución de la riqueza es un tema que a mí me parece que habría que revisarlo también. Pero más allá de eso, no me parece justo que aquella persona que trabajó para construirse un edificio tenga los mismos derechos que aquel que trabajó para construirse una casa de una habitación. Porque en la casa en sí es lo mismo, todos tienen una habitación, pero de ahí a lo que vos podés construir encima de eso y lo que podés lograr, tiene que mucho ver con el esfuerzo personal. Así es. Ese papá que le decía a la hija, ¿no? Que la hija le decía que él era egoísta porque él no compartía, y él le decía, bueno, hija, vos, ¿cómo te fue en la facultad? Y bueno, me saqué un 9, y tu compañera, y no, y mi compañera sacó un 6. Y bueno, ¿sabes qué? Agarrá tu nota y decirle a la profesora que le dé un pedazo de tu nota a ella, entonces voy a hacer socialismo con tu nota. No, papá, dice, porque voy a perder mi puntaje, voy a perder mi ¿cómo se dice al final? Cuando Mi promedio. voy a perder el promedio. Y bueno, listo, eso es lo que vos me estás pidiendo, dice. Vos me estás pidiendo a mí que yo, que me maté trabajando, reparta todas mis cosas para gente que ni se esforzó por nada. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tremendo, ¿no? Porque estamos hablando, como vos decís, ¿no? Y acá nos salimos un poco del tema. No de cosas que merece ser, hay algo básico que todo el mundo merece tener, ¿no es Por cierto? supuesto. Como es educación, salud, Totalmente. alimento. Hay un básico que no se le puede negar a nadie. No, al contrario. Eso es algo, como vos decís, habría que rever y replantear eso, ¿no? Sí. Pero después el abuso que se está haciendo de querer recibir del Estado un montón de cosas por las cuales no he peleado, Ujú. no me las he ganado, también está llevando a un desequilibrio psicológico. Que imagínate. Porque realmente se está produciendo eso, un desequilibrio psicológico, ¿no? Ujú. Lo que uno escucha a jóvenes defender ciertas cosas que son indefendibles. Totalmente. Entonces, esas cosas son las que ya creo que te está pasando de ser una preocupación de una sobremesa, sino que con más gente que hablamos están entrando en esta preocupación por darse cuenta de que esto está avanzando, ¿no es cierto? Sí, es un tema en el mundo, ¿no? Claro, es mundial. Porque es una es respuesta, mundial. tal vez una respuesta a un montón de injusticias y un montón de cosas, pero también hay gente aprovechando la situación para sembrar ideologías, ¿no? Sembrar Así ideologías es. destructivas, que vemos el tendedero que van dejando en el tendal que van dejando en el camino, ¿no? Totalmente. Y eso que nosotros no somos conspiranoicos, ni somos de andar detrás de todas esas teorías, pero de que sí hay una mano negra atrás, Así es. hay. Y entonces, bueno, sería bueno por ahí hablar de estos temas en algún otro programa y, Sí, claro. y traer algún especialista en, Por supuesto, un alguien que politicólogo. exactamente y que nos saque así algunas dudas. Sería excelente, sí. Sería Por eso. muy bueno, Sí. muy bueno, porque realmente, por lo menos a mí me preocupa, ¿no? Pensando en el futuro es algo que me preocupa. El Señor nos da descanso en aquellas cosas que no tenemos control. Ujú. Me gustó mucho eso. Qué bueno. ¿Algunos bueno. tips tenemos para Yo creo... para darle a la gente, para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me doy cuenta que estoy superado en ciertas cosas, no logro tener paz,
no puedo mantener una armonía en mi casa, no puedo mantener una armonía conmigo mismo, no me puedo enfocar, no puedo leer, no puedo parar. Bueno, en mi caso personal lo que yo recomiendo a la gente que está muy ocupada y que me dice, mira pastor, estoy muy cansado, trabajo muchas horas, vengo y me enfrento a la casa, a los niños, tengo niños pequeños o una vida muy compleja. Yo lo que les estoy animando es a que por lo menos tengan un día en la semana, que puedan apartarse un tiempo, ¿sí? Por ejemplo un sábado, un domingo, que puedan apartar una hora, para tener una hora de calidad con el Señor, ¿sí? Donde poder abrir su corazón delante del Señor. Un tiempo de hacer terapia, por decir alguna catarsis, pero básicamente de orar, de hablar con el Señor y contarle, como se le cuenta a un amigo, lo que estás pasando, ¿no? Porque hay muchos temores que el Señor quiere tomar en sus manos. Hay cosas que el Señor quiere darnos paz. Cuando vos le decías al Señor, mira Señor, tengo miedo, y vos ya separaste las cosas que te corresponden a vos. Porque si vos le decías al Señor, mira Señor, yo estoy muy cargada por mis hijos, porque mis hijos están dando vuelta a la casa, es posiblemente que el Señor te diga, bueno, disciplina a tus hijos, ponele límites, goberna tu casa, porque yo no voy a hacer eso por vos. Ahora, si vos le decís al Señor, estoy preocupada porque mi país está en inflación, en estado de inflación, y hoy tenemos inflación en Argentina y tenemos inflación en Estados Unidos. Increíble. Increíble. Pero si vos le decís al Señor, mira, Me persigue, Señor, parece. sí. Si vos le decís al Señor, Señor, la inflación estoy preocupada porque mi negocio, porque mi economía no me cierran los números. Eso es algo que sí el Señor puede tomar el control y vos le puedes entregar eso al Señor. Y puedes experimentar una enorme paz cuando viene el Señor y te dice, no te preocupes, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. ¿Sí? Porque hay cosas que no podemos gobernar nosotros, necesitamos que el Dios gobierne esas cosas y que Dios intervenga en esas cosas que están fuera de nuestro control. ¿Sí? El Señor va otra vez a lo mismo. Uno tiene que ordenarse en la parte de la economía familiar, la parte de uno, el presupuesto personal, el principio que aprendimos de jovencitos y enseñamos. Si vos haces tu posible, Dios va a hacer lo imposible. Tal cual. Y qué difícil es que la gente haga un presupuesto. ¿Cómo cuesta, no? Cada vez hablo con más personas en todos lados y muy poca gente tiene un presupuesto. Sí. Muy poca gente tiene un presupuesto. Muy poca gente sabe cuánto necesita por mes para vivir, para no endeudarse. Tendríamos que hacer un programa entero o varios programas para hablar de dinero, ¿no? Porque la Biblia dice que el dinero sirve para todo. ¿Sí? El dinero sirve para todo y realmente uno mira la realidad y todo está atravesado por el dinero. No hay nada en la realidad que no esté atravesado por el dinero. Así es. Pero se ha creado tanto a veces esa mentalidad de como que el dinero es malo, como que el dinero es sucio, una cosa así, y incluso dentro del contexto de la iglesia. Y se ha perdido mucho el terreno de la educación financiera, ¿no? Porque son pocos los cristianos que tienen una educación financiera, o poca la gente en general que tiene una educación financiera, y esto trae muchos problemas. Y el presupuesto es una pequeña parte nada más de todo lo que implica, ¿no? Estudiar este área. O sea, es increíble cómo las grandes cosas de nuestra vida parece que las dejamos libradas al azar, no las estudiamos. Es muy interesante esto. Así es, sí. Sí, ¿no? Bueno, creo que el seminario que hiciste hace poco de finanzas, acá de libertad financiera, fue muy bueno. Uh-huh. Ahora te estaban pidiendo desde otros lugares, incluso los videos, Uh-huh. cómo tomar el seminario, la forma de tomar el seminario de libertad financiera, porque es algo que realmente la gente está muy atada financieramente en este tiempo. Así es. En todas partes del mundo. Es un tema que nos preocupa como pastores, ¿no? El hecho de ver a la gente tan atada por temas que no digo que tendría que ser un tema fácil ni nada, pero por lo menos tener un poquito más de conocimiento. Sí. Porque si tuviéramos más conocimiento del tema nos iría un poquito mejor. Como en todas las cosas que mencionábamos antes, ¿no? Vamos a una pausita musical y Excelente. ya volvemos para seguir y poder terminar y hay unos lindos tips que tenemos. Buenísimo.
I can't get enough. No, I can't get enough of your amazing love. I can't get enough. No, I can't walk away. No, I can't walk away. 'Cause I have seen your face, and I can't walk away. And I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. There is nothing like your love. I can't get enough. No, I can't get enough of your amazing love, Jesus. I can't get enough. No, I can't walk away. Can't walk away from you. No, I can't walk away. For I have seen your face, and I can't walk away. I just wanna be where you are, and I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. No, there is nothing like your love. I just wanna be where you are, and I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. No, Jesus, there is nothing like your love. You are holy. You are holy, worthy of my prayer, worthy of my worship, God. Holy One, we worship you. There's no one like you. You are holy, holy. You are holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are holy, holy. You are holy, holy. You are holy. You're holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are holy.
wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. No, there's not. There is nothing like your love. We wanna be close to you, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. No, Jesus, there is nothing like your love. Oh, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. Jesus, I love you, oh, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. No, there's not. There is nothing like your love. We wanna be close to you, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. No, Jesus, there is nothing like your love. Oh, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. Jesus, there is nothing like your love. Bueno, acá estamos de nuevo. Quiero saludar a todos aquellos que se siguen conectando. Desde España nos están saludando, desde Israel. Muchos saludos a todos, que el Señor los bendiga. Qué bueno que están ahí. Desde Formosa, Argentina. Acá Teresa nos dice, es muy importante el descanso, respetar el Shabbat. Sí, a mí me parece ahí, me da pie para un punto, ¿no? Que creo que es importantísimo lo que está diciendo Teresa, es que por un tema cultural asociamos el descanso como a veces como algo negativo, ¿no? Como, o sea, a nivel inconsciente tal vez. Es como que yo digo, no, mi valor está porque yo trabajo, yo genero, yo valgo porque yo trabajo tantas horas. Y sin duda que el trabajo es un valor, y el trabajo es una bendición, y qué bueno poder trabajar. Así es. Pero también tenemos que entender que es un mandamiento el descansar. Así como la palabra dice que trabajemos, también dice que descansemos. Y por un tema, como te voy a decir, por un tema de cultura, de no poner a revisar nuestros valores y nuestros pensamientos, a veces menospreciamos el descanso. Y nos pasa mucho a los varones. Me doy cuenta que a los varones por ahí nos cuesta mucho más parar, porque es como que se nos mide por nuestra productividad. Tal vez en algunos lugares como aquí no tanto, porque acá las mujeres trabajan a la par de los hombres muchas veces. Pero en nuestros países, en Sudamérica, donde a veces, y sobre todo en mi generación, donde yo he visto que siempre se cargó sobre el hombre más el peso de la economía de la casa y todo, lo que puedo ver es que se ha hecho un menosprecio sobre el descanso, como que el descanso fuera poco valioso, o como que no hay que pensar en eso, no hay que planificarlo, no hay que planificar vacaciones, no, sino como que eso es, bueno, el tiempo que queda descanso. Y a veces no queda tiempo.
Entonces, para mí, un punto importante para poder descansar verdaderamente es recuperar el valor del descanso. ¿Sí? Recuperarlo desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la espiritualidad, desde la perspectiva de la salud, de la medicina, desde la perspectiva de la filosofía o la psicología, del campo que sea, pero recuperar el valor del descanso. Porque cuando hay cansancio, podemos cometer muchísimos errores y pueden pasar muchas cosas. Desde tener un accidente en la ruta, en la autopista, Así es. por quedarte dormido, hasta bajar tus barreras morales. Porque hay estudios que demuestran que la persona cansada a veces hace cosas que si no estuviera cansada no haría. Pero como que las barreras morales, nuestras barreras que nos protegen de hacer algo inmoral o algo malo, una vez que la persona está cansada, está más propensa a caer en estas cosas. Entonces, para mí un tip importantísimo es trabajar con nosotros y recuperar esto. Bueno, ¿qué lugar le doy al descanso en mi vida? Es simplemente algo que... Sí, también en psicología se hace mucho hincapié en el tema del descanso, o sea, de la falta de descanso, cómo influye en nuestro estado de ánimo y en la depresión. O sea, es un tema realmente a rever, el tema de la falta de descanso. Porque las personas que están con depresión no pueden superar tampoco la depresión si están estresadas. O sea, es todo un combo de cosas. Qué interesante, qué interesante. ¿No es cierto? O sea, es todo un tema, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Creo que vos tenés un tip para compartir aparte, ¿no? Sí. Bueno, vos compartiste algo que es algo muy interesante a tener en cuenta, porque lo que queremos es poder ayudarnos en esta mesa entre todos, ¿no? Plantear temas en común y poder sacar alguna conclusión que nos sea útil para todos, ¿no? Y el tema del descanso, vimos primero que el Señor va a hacer su parte en aquellas cosas en las que nosotros no tenemos el control. Así es. Entonces, tener ese límite, valga la redundancia, bien delimitado, o sea, lo que es nuestra responsabilidad de la que es la responsabilidad del Señor, es muy importante. Así es. ¿Sí? El Señor nos va a dar su descanso en aquellas cosas que no tenemos el control. Entonces, poder saber qué es mi parte y qué es la parte del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer el Señor? Sí, eso es muy, muy importante. Y algo en este tiempo que nos toca vivir, donde todos estamos corriendo y donde andamos acelerados, poder tener esas pequeñas cápsulas de reconexión. O sea, vieron como así como nos tomamos a veces me duele la cabeza y tenemos ahí una capsulita de algo ahí para tomarnos, para que se nos pase el dolor, una píldora de algo. Bueno, poder permitirnos en el medio del día decir, me tomo un minuto con el Señor y me reconecto. Hacer una cápsula de reconexión en ese momento donde estoy viendo que las cosas se me están saliendo de las manos. Qué bueno. No esperar a decir cuando llego a mi casa, o esperar al fin de semana, o esperar hasta mañana a la mañana a mi tiempo con Dios, si es que lo tengo, sino decir, no, paro ahora, respiro profundo, puedo decirle, Señor, me está pasando esto. Y hay un versículo muy conocido de Nehemías, que se les voy a leer, un versículo cortito, que está en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 4 y 5, así se los leo muy rapidito. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Bueno, y el texto sigue, ¿no? Pero fíjense ustedes, qué interesante, ¿no? Porque Nehemías estaba ahí con el rey. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y Nehemías no tuvo tiempo de ir a ayunar 21 días, ni a consultarle a la mujer. Nada. Tuvo que en ese momento, y dice, ¿qué cosa pides? Dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, no hay un corte.
No hay una pausa. Así es. No hubo ahí un momento de decirle, rey, espéreme que me vaya A clavar las rodillas. sí, no tengo tiempo. Entonces, a veces tenemos que tener también ese entrenamiento espiritual para la vida diaria. Totalmente. Cuando se te quiere salir la cadena, como decimos nosotros, ¿no? Te pasa algo y tomate una cápsula de reconexión con Dios en ese momento y pará. Y si Nehemías tuvo la capacidad de responder a un pedido tremendo que le hacía Dios, y dice, voy a consultar, oré al Dios de los cielos, y se ve que tenía un entrenamiento Totalmente. en hacer esto, que en un minuto, imagínense a un rey de ese tiempo, ¿cuánto le va a decir, rey, déjeme pensar? Nada, y fue algo... No, aparte, si uno estudia, vos te das cuenta que Artajerjes II no era un rey para estar haciéndolo esperar, o sea que Absolutamente. no era cualquier rey. Las cabezas rodaban, pero con mucha facilidad. Así es. Pero ¿qué pasaba con Nehemías? Tenía ese entrenamiento. Su alma estaba entrenada. Para tener ese momento de decir, Señor, háblame, mostrame acá ya. Y a veces tenemos que tener esa capacidad. Sucede algo y decir, Señor, dame tu paz en este momento. Señor, ¿qué contesto? Me agreden en el trabajo, me dicen algo. No reaccionar, sino decir, Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago acá? ¿Cómo le respondo a esta persona? ¿Cómo mantengo mi testimonio en este lugar que me acaban de decir esto? Son estas situaciones que nos pasan a diario. Pensaba en esta amiga que es docente aquí y nos contaba, ¿no?, las situaciones que pasan en el aula y lo difícil que está siendo el tema del trabajo con adolescentes. Ni hablar. Y pensaba cuánto ella necesita esto, ¿no?, de poder tomarse una píldora de reconexión con Dios para poder manejar esas situaciones tan difíciles y límites donde ella se le pide a ella como docente que dé una clase en un contexto realmente dificilísimo, ¿no? Dificilísimo. Donde la apatía a un grado superlativo está ahí, donde nadie te contesta, donde ni un adolescente te responde, donde Así no te es. miran, donde se cubren con la máscara y con y con la gorrita, el hoodie, y ahí quedan totalmente desconectados de la realidad de los adolescentes. Y un docente tiene que mantener la compostura y seguir dando la clase. Impresionante. ¿Cuánto se necesita de esto, no? Sí. Muy bien, amados. Hemos llegado nuevamente a un final de programa. Así es. Cariños a todos, a toda la gente que... Ahí veo que se saludó también Rosita, desde Argentina. El descanso fundamental. Gracias, Fer y Marce, por estas reflexiones que son muy importantes para nuestras vidas. Gracias, Rosita. Un abrazo. Leandro dice, por el tema de finanzas que habíamos hablado un ratito antes, dice, se puede vivir muy bien con lo que una persona trabaja. El problema es que no sabemos qué es lo necesario que necesitan al mes para vivir. Totalmente lo que decíamos, ¿no? Hay veces que la persona no sabe cuánto necesita para ganar, ¿Cuánto necesita ganar? cuánto necesita para vivir, entonces se le va el dinero, ¿no? Muy bien, paz para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Y buen recuerden descanso. que el Señor está al control Así es. y Él nos va a dar descanso ahí, en aquellas cosas en las que nosotros no tenemos control. Busquemos su presencia. Dice la palabra, buscadme y viviréis. Amén. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, Si Dios mediante. permite.